Escalando con propósito, ¿sí? ¿Y por qué vamos a escalar con propósito? Vimos que las cabras, al principio en el video, ellas escalan en esa montaña que vimos, ¿cierto? Con un propósito específico, porque hay una sal que las nutre a ellas. Entonces, esta mujer está escalando con un propósito. Ella no cogió como, bueno, voy a subirme acá y a ver qué, no, ella quiere llegar a la cima de esa montaña. Entonces, importantísimo, ¿sí? El propósito en la vida se refiere a la razón o el significado que una persona atribuye a su existencia. O sea, mire que nosotras tenemos que saber que Dios no se equivocó cuando nos formó. O sea, Dios te hizo especial, ¿ya? Y Dios te hizo con un significado, algo muy especial hay en ti que va a impactar al mundo que te rodea. Sí, entonces es algo que atribuye a tu existencia, o sea, lo que tú vives en esta tierra. Es una guía interna que orienta las decisiones, acciones y metas de una persona. Por eso cuando una persona se casa o tiene una madre que es posesiva o padres que son muy dominantes y no dejan tener decisiones, ¿sí? No deja tomar decisiones, sino que siempre tiene que hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen, a la hora que ellos dicen. La persona se siente frustrada y se siente sin propósito en la vida. A veces por las circunstancias que se vive, económicas, se tienen que trabajar y sobre todo ahorita en estos tiempos, se tiene que trabajar en cosas que de pronto no están diseñadas para el propósito de vida de uno. Y entonces la persona vuelve y dice, pero es que ahí no me siento, ¿cierto? Entonces, pero hay algo que Dios quiere hacer a través tuyo en cualquier lugar donde tú estés, y no solamente en el área espiritual, sino en el área profesional, en el área laboral, ¿sí? Entonces es importante que tú tengas en cuenta eso, ¿sí? Tener un propósito en la vida puede proporcionarte motivación, dirección y un sentido de realización personal. Por eso Mujeres con Proyección tiene el versículo lema que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y una la visión principal es que tú recobres tu valor y descubras tu propósito. Eso es algo que debes impregnarte de esa presencia de Dios, descubrir tu valor, ¿sí? Y descubrir tu propósito, ¿no? Que te motiva, ¿no? Si hay algo si tú te sientes que estás desmotivada, si sientes que algo no está funcionando bien, entonces es un momento para centrarse cuál es el propósito, da dirección y un sentido de realización personal. Pueden manifestarse en áreas como la familia, el trabajo, ¿sí? O sea que tú puedes manifestarlo. Bueno, por ejemplo, hablábamos al principio de las abuelitas, de las abuelas, ¿cierto? Pues hay abuelas que se sienten realizadas, ¿sí? Haciendo eso. Y bueno, y disfrutan y chévere. Y eso no está mal, está bien. Hay en la familia, entonces uno con los hijos, ¿cierto? Qué grato es estar con los hijos, ¿no? Cuando, yo no sé, pues aquí la mayoría tenemos hijos y pues yo cuando salgo con mis hijos me siento chévere, o sea, rico, estoy con ellos, me molestan, les hablo, les digo, bueno, es rico, sí, estar con ellos. Por eso las reuniones familiares son tan importantes. Entonces, no solamente para los días de cumpleaños, de Navidad, de tal, sino tener encuentros familiares, manifestarse en estas áreas, ¿no? En el servicio a los demás, personas que dicen, mejor dicho, yo soy una servidora incondicional, ¿no? Rosita está por acá, pero entonces el domingo tuvimos un almuerzo aquí en el apartamento y entonces ella decía que ella era una servidora, o sea, ella se ve como una servidora y eso es lo que ella es.
El crecimiento personal, puede ser que tú quieras crecer, sí, o sea, bueno, yo puedo estar en mi casa, yo puedo estar trabajando en eso, pero me gustaría crecer, me gustaría aprender ciertas cosas, ¿sí? No estarme quieta, no estarme estática. Por eso tenemos la parte de mujeres con proyección, la lectura de libros, porque la mente se ha vuelto pasiva para leer libros, la pereza de leer un libro. Pero cuando uno lee un libro, uno crece. Entonces hay un crecimiento de conocimiento y hay un crecimiento espiritual. Y por eso tenemos el curso del libro Una mujer como tú este año, ¿sí? Entonces crecer en la parte espiritual y en otras áreas. Entonces, importantísimo esto, ¿cierto? En resumen, el propósito en la vida es lo que impulsa a una persona a levantarse cada día y buscar alcanzar sus metas y sueños, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de Mujeres con Proyección. Y entonces el Ministerio de Mujeres con Proyección tiene una visión, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, digo, si yo dijera, nosotros tenemos el Ministerio de Mujeres con Proyección, ¿y qué hacen? No, pues, no. La verdad, lo que sea, o sea, lo que Dios nos vaya mostrando cada día, y es verdad, o sea, nosotros debemos ser guiados por Dios, pero Dios es un Dios de orden. Y por eso tenemos una estructura. También cuando comenzó la reunión, ustedes pudieron ver muchas de las cosas de mujeres con proyección, las metas, los propósitos, ¿sí? Entonces, eso genera un alcance. Queremos alcanzar estas metas. Por eso este año es escalando. Y este año les digo que es lo que usted puede hacer hacia afuera de usted, no solamente hacia adentro, ¿no? Hemos trabajado mucho la parte interna. Ahora vamos a trabajar la parte externa en la cual Dios también se interesa. Algunas mujeres de la Biblia podemos tomar como ejemplo, ¿sí? Que dejaron huella y marcaron una diferencia con lo que hicieron y con un corazón para Dios estas mujeres, ¿sí? Y se levantaron en medio de un mundo dominado por los hombres, o sea, la verdad, mujeres con proyección genera un equilibrio en la relación entre hombre y mujer a nivel matrimonio, a nivel social. No nos levantamos como empoderadas sobre el hombre, no, sino realmente eso da un equilibrio. Pero nosotras sí tenemos que aprender a vivir en esta tierra con una altura que solamente Dios nos da, ¿sí? Por ejemplo, Eva, ¿no? Eva fue creada por Dios a partir de la costilla de Adán. Sí, ahí tú has escuchado y el libro de mentiras que creen las mujeres y verdad que las hacen libres hace mucho énfasis sobre el huerto de Edén, ¿no? Esa fue una enseñanza grande que hicimos el año pasado y que estamos trabajando fuertemente en las mujeres, estuvimos trabajando fuertemente en las mujeres. Y fue la primera mujer y compañera del hombre en el jardín del Edén. Fue el primer matrimonio que Dios ofició, Adán y Eva. A pesar de ser la primera en ser tentada por la serpiente, imagínense, la primera mujer en ser tentada y caer en el pecado, ¿sí? Esta mujer es reconocida como madre de todos los vivientes y el origen de la humanidad. Entonces vemos que ella tuvo un propósito, ella tuvo un propósito. El propósito era ser madre de todos los vivientes, ¿sí? Y el origen de la humanidad, había un propósito en ella. Más adelante vamos a ver algo en cuanto a ella, pero ahorita digamos que esta es la descripción de ella. María, la madre de Jesús, eso lo encuentras en Lucas 1, 26, 37. Era una mujer joven y todas hemos también escuchado de María, la Virgen María, ¿sí? Y fue elegida para una importantísima tarea. Imagínese, ella tenía un propósito grande, o sea, un gran propósito, ser la madre de Jesús, ¿no? Ella tenía muchas, también ahorita más adelante vamos a ver
inconvenientes con respecto a este tema, pero ella acepta esta responsabilidad con fe y confianza y desempeña un papel fundamental en la educación de Jesús, quien más tarde ella vio resucitado en todo su esplendor. Entonces vemos cómo vamos viendo que estas mujeres, mujeres de, digamos, del común, o sea, mujeres de aquí de la tierra, van caminando en un propósito de Dios, en un propósito de vida, ¿sí? En un propósito especial de vida, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Vemos Lidia, ¿sí? Ella era una mujer exitosa, realmente una mujer de gran dinero, vendedora de púrpura. Esa tintura de púrpura, ¿sí? Era sacada de un molusco y se sacaba gota a gota, ¿no? Y para teñir 1 kilo de lana, ¿sí? Se tenía que invertir muchísimo dinero y esta mujer era la que vendía ese púrpura que era muy costoso. Ella era, digamos, una empresaria. Y en la Biblia, en Hechos 16:14, leemos que dice de ella una mujer exitosa, vendedora de púrpura de Tiatira y temerosa de Dios. Ella escucha el mensaje de Pablo y tan pronto escucha el mensaje de Pablo, ella abre su corazón a Dios y se bautiza junto con toda su familia y ofrece su hogar a Pablo y contribuye en la fundación de la iglesia en esa región. O sea, vemos una mujer influyente, ¿sí? Ella tenía un propósito, ella era una mujer exitosa, ella tenía un propósito, ella vendía púrpura, ella tenía muchos ingresos, ella tenía mejor dicho, ella era una mujer próspera. Pero cuando conoce a Dios, encuentra otro camino, otro propósito, y ese encuentro es algo sobrenatural y se convierte en una mujer de Dios que abre las puertas de su casa. Esther, la reina Esther, es una joven israelita, ¿sí? Ganó un prestigioso concurso de belleza y se convirtió en la reina de Persia. Ella era huérfana, a ella la cuidaba su tío Mardoqueo y entonces cuando ya comienzan a reclutar, digámoslo así, jóvenes para que se conviertan en la reina, ella va, pero ella no va como una joven israelita, sino pues ella no dice su origen. Y dice acá, con valentía arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la masacre, siendo dotada por Dios de belleza, gracia e inteligencia. Más adelante vamos a hablar sobre esto y ahí dice que con valentía y sí definitivamente ella después de un impulso que le dijo su tío, ella decide arriesgar su vida para salvar a Israel de la masacre. Pero debemos vencer los retos, o sea, cada una de estas mujeres tuvo que vencer los retos. Miremos cada una de ellas a qué se tuvo que enfrentar, ¿sí? Eva vivía en el Edén con su esposo Adán y ahí no tenían ningún inconveniente, no peleaban, sí, pues tenían una buena relación, no tenían problemas económicos, no tenían que luchar digamos, como el sudor de la frente para recibir el dinero y para poder recibir lo que se necesitaba de trabajo. Adán la admiraba, él la admiraba, pero después del pecado, acuérdese que Eva es la primera mujer que, digamos, peca en el sentido real ahí de lo que podemos encontrar. Y entonces ella es también la primera mujer que enfrenta las consecuencias del pecado y de ver cómo cambió su vida. Entonces ella comienza a sentir, antes Dios se comunicaba con ellos y se paseaba en el jardín de Edén. Ahora la relación se quiebra y ellos tienen que comenzar a buscar a Dios de otra manera. Ellos tienen que comenzar a trabajar de otra manera. Salen del huerto de Edén y comienzan a caminar errantes buscando dónde asentarse. Hay un cambio de vida, ¿sí? Lo que antes era un sueño, digámoslo así, ahora se convierte en una realidad a la cual ella tuvo que
enfrentar esa consecuencia, ¿sí? Y digamos, mirar cómo podía salir adelante. Realmente aquí ella comienza a ver cómo ella tiene que salir adelante y comienza a ver que su vida se convierte en diferentes retos y comienza a ver cómo sus hijos se rivalizan y un hijo mata al otro. Y bueno, y comienza a ver muchas cosas en su vida que lo más seguro es que ella no se imaginaba. Luego vemos a María, la Virgen María, quien ella pues concibió eh, gracias a una obra del Espíritu Santo. No fue con un contacto de un hombre, sino gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo. Y ella tiene que enfrentarse. Ahí hay un reto en su vida. Acuérdense, ella dijo, sí, yo acepto ese reto, yo acepto eso, yo voy a caminar en eso, yo voy a obedecer a lo que el ángel me está diciendo. Pero ella iba a ser juzgada porque cómo ella iba a decir que recibió un hijo en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Quien la miraba se iba a burlar de ella. José, quien era con el que se iba a casar, pues él decide que él no va a hablar mal de ella, pero que pues él va a dejar esto un tiempo, va a dejarla, ¿sí? Y después en sueños Dios le habla a él y finalmente las cosas se solucionan ahí. Pero ella enfrentó ese reto de ser juzgada por el hecho de haber concebido el Hijo de Dios, ¿sí? Y después tuvo que vivir, digamos, una vida ya con el reconocimiento de Jesús. Algunos lo reconocieron o muchos lo reconocieron como Hijo de Dios, pero de todas maneras ella también tuvo que ver y sufrir, ¿sí? Era una mujer prudente que en su corazón guardaba todas las cosas. Lidia, pues leímos que era una mujer exitosa y pues una mujer que tenía dinero, que se movía en una sociedad de la alta alcurnia, podríamos decir, debió recibir muchas críticas y hasta rechazo por recibir a Jesús en su corazón y por servirle, porque acuérdese que ella abrió su casa para fundar la primera iglesia ahí en ese lugar. Entonces ella también tuvo que vencer todos esos retos. Esther, pues nos dice que fue muy, digamos, valerosa al enfrentarse, digamos, al rey para poder pedir a favor de los israelitas que no fueran, digamos, acabados por un decreto que había salido de que todos los israelitas debían morir si no se arrodillaban ante un siervo, digamos, eso era como algo que no debía ser así. Ella tuvo que vencer el temor a que se descubriera que era israelita. Entonces ya, si ella decía eso, iba a tener problemas y también al presentarse a la presencia del rey sin ser llamada, ella iba a morir, era ejecutada, ¿sí? Entonces eso la llenó a ella de temor, ¿sí? Y ella le dijo a Mardoqueo, le mandó a decir que ella no podía hacer eso. Ella no podía ir al rey, a hablar al rey. Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, pues si tú no quieres, no creas que vas a quedar guardada en el palacio, porque tan pronto sepan de dónde eres, tú también vas a morir. Entonces, si tú no lo haces, Dios pues proveerá a otra persona para que lo haga. En ese momento ella decide hacerlo y entonces ella envía un mensaje a Mardoqueo de que ayunen 3 días, ¿sí? Para la cita que ella va a poner para el rey, para hablar con el rey. Y bueno, y finalmente ayuna el pueblo y ayuna ella con sus criadas durante 3 días. Se presenta al rey y la verdad Dios la utiliza para salvar a Israel de esa masacre. Ahora, en todo este proceso nosotros podemos ver que hay alguien que está ahí siempre. Y ahí yo quiero decir, Dios nos afirma. Con todos los temores con los que yo caminé antes de Cristo, antes de recibir a Jesús en mi corazón, yo pude ver en mi vida cómo Dios me afirmaba, cómo Dios me mostraba el camino por el cual debía andar. Yo pude ver cómo Dios muchas veces me mostró
que tenía mucho miedo, temor, que me sentía que no servía para nada, o sea, que me sentía que era inútil. Y Dios me mostró y me decía, tú puedes. Muchas veces a través de un versículo Dios me habló, muchas veces a través de una persona me animó, la mayoría de las veces utilizó a mi esposo y sigue utilizándolo para afirmarme. Y pues ahora a mis hijos también son de gran ayuda para mi vida en la afirmación de cosas que yo necesito. Y gente, y predicaciones, y lectura de libros. Dios nos afirma. David es afirmado por Dios. Mire que él era el rey que iba a todas no solamente era rey, sino que también era un guerrero, ¿sí? Y peleaba en las batallas. Y entonces ahora dice, ahora con tu fuerza puedes escalar cualquier muro. Acuérdese de las cabras monteses que vimos, ¿cierto? Y aquí él está diciendo, ahora con tu fuerza puedes escalar cualquier muro y atacar cualquier ejército. Ahora yo que te animo a mirar aquí a ti para que lo apliques a tu vida, con la fuerza que Dios da, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo que Dios te da, tú puedes escalar cualquier reto que te pongas en la vida. La semana pasada hablamos de proyecto de vida. Sí, la semana pasada les mostré algunos puntos que debían tener en cuenta. Bueno, gloria a Dios. Pero hoy te estoy diciendo que tú puedes incluir a Dios de una forma muy positiva, de una forma muy asertiva en el proyecto de tu vida y que tú veas cómo el Espíritu Santo que está dentro de ti te da la fuerza para escalar a esa meta que tú te has puesto. Cualquier meta. De pronto, yo te animé a que escribieras 3 metas. Bueno, si querías escribir más, pues está bien. Pero 3 metas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escalar para subir a ese nivel? Dios te afirma, entonces mira el versículo que sigue, versículo 30. Estamos leyendo el Salmo 18. Qué grandioso es Él, dice David. Cuán perfecto en todo. Y así es como tú y yo debemos ver a Dios. Qué grandioso es Él. Cuán perfecto en todo. Y resalté, todas sus promesas se cumplen. Él escribe eso, todas sus promesas se cumplen. También les he animado a ustedes a que anden en las promesas de Dios, a que busquen. Por ejemplo, si una de las metas que tú te escribiste o quieres escribir o la tienes ahí en tu mente, son tus hijos, ¿cómo vas a incluirlos a ellos en esa oración? ¿Qué promesa vas a incluir ahí? ¿Cómo vas a creer a Dios? Porque Dios va a dar una estrategia para ellos. Si una meta tuya es subir de nivel económico y salir de deudas, ¿cuál es la promesa que tú vas a escribir ahí? ¿Para qué? Para decir, Señor, yo me voy a firmar en ti y yo creo que tú nos vas a, me vas o nos vas a sacar de esta. Si el problema es salud, ¿cuál es la promesa con la cual tú te vas a aferrar a este grandioso Dios y perfecto Dios en todo? De que todas sus promesas se cumplen. Y podríamos enumerar más promesas, más cosas, ¿cierto? Más, pero bueno, digamos que ahí me quedo yo en este momento. Ahora dice, es escudo para todo aquel que tras él se refugia. Claro, él es tu escudo, ¿sí? Alguien te dice, tú no sirves, tú no puedes. Pero él, como él es tu escudo, él está ahí y te hace sentir, tú vales, tú puedes, ¿sí? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Y si te refugias en Dios es la mejor decisión que tomas. Porque el versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios sino nuestro Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? ¿Sí? Acuérdese las cabras monteses cómo subían a esa roca, cómo se aferraban a esa roca, ¿sí? Dios nos afirma, ¿sí? Él me llena de fortaleza. Y les cuento en mi proceso,
de vida desde que conocí al Señor, que comencé a entender que Él quería que yo hiciera cosas a las que no era capaz de hacer. Y yo muchas veces temblaba de miedo, literalmente les digo, sí, y decía, yo no puedo, ¿sí? Y decía Dios a mi mente y mi marido me decía, sí, tienes que hacerlo, tú puedes, ¿sí? Y de pronto yo sentía esa fortaleza que me daba Dios. Cuando Dios me llena de fortaleza, porque no, pues uno no siempre está como, ay, sí, vamos a hacer esto y vamos a subir y todo. Sí, no, Dios también nos pone a prueba y me pone a pensar, ¿seré capaz? ¿Lo lograré? ¿No? Entonces todo eso tengo que pensarlo y que Dios me ayude y me ayude a levantar, me llena de fortaleza. Mis hijos saldrán adelante. ¿Y qué pasa con mi esposo? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Y qué pasa con mujeres con proyección? ¿Y qué te pasa a ti? Y me vienen pensamientos de personas con las que he hablado. ¿Y qué será? ¿Y cómo pasará? Y Dios es el que da fortaleza. No solamente a mí, a ti te da fortaleza. Así que David decía, Él me llena de fortaleza y tú puedes decir lo mismo. Él me llena, o sea, Dios te está afirmando hoy y te está diciendo, yo te lleno de fortaleza. Y decía, y me protege por donde quiera que voy. O sea que este Dios es protector. Por donde quiera que tú vayas, Él te protege. Solamente tienes que hacer su voluntad y escucharle. Y este pues es más diciente para lo que escuchamos, lo que vimos en las cabras monteses. Hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés. Hace mis pies, o sea, mira, tus pies, ¿sí? Que a veces tú te levantas y piensas, ¿será que sí voy allá o no voy? Y tú piensas, y tú sabes que tienes que ir. Hace tus pies tan seguros como las de las cabras montesas en las laderas. Acuérdense, suben prácticamente en una pared. Ellas están escalando ahí. Y me lleva a salvo por los riscos. Sí, se acuerdan que veíamos que, no, mejor dicho, no hay ni siquiera, digamos, una escalera por donde suban, sino son cositas que salen ahí de la roca y ahí era donde ellas se sostenían. Así que Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para fortalecerte. Dice, me prepara para la batalla. Dios quiere prepararte a ti para buenas cosas. Dios quiere mostrarte a ti. Dios quiere que tú seas una mujer que entiendes que lo primero que tienes que hacer es ser sensible a los cambios que Él ha mostrado a tu vida. Por eso casi estuvimos trabajando desde el 2020 hasta el 2024, 4 años, sobre la parte interior de nosotros. Y este año comenzamos hacia afuera. No, o sea, no que no tenga que ver con la parte interior, sino que ya Dios nos está diciendo, bueno, ok, ustedes ya tienen que moverse, tienen que salir. Y te prepara, Dios te prepara para la batalla. Pero David no decía, como Dios me prepara para la batalla, pues ya yo no tengo que ejercitarme, ya yo no tengo que hacer, no tengo que entrenar, ya no tengo que hacer nada de eso. No, el prepararse quiere decir que tú te tienes que alistar, tienes que operar ese cambio en la relación matrimonial. Tienes que operar ese cambio en la relación con los hijos. Tienes que operar ese cambio en la relación laboral. Tienes que operar ese cambio en la iglesia, en el servicio a Dios. Tienes que operar un cambio. Y claro, te prepara. Entonces, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Cómo quieres escalar? Acuérdate, Mujeres con Proyección este año estamos con el lema escalando. ¿Cómo tú quieres escalar? ¿Qué curso tienes que hacer?
qué libros tienes que leer, cómo te tienes que preparar bíblicamente, cómo tienes, qué consejo. Acuérdate que la semana pasada hablábamos sobre la importancia de recibir consejo. ¿Qué consejería vas a recibir con respecto a eso? Entonces te prepara para la batalla y te da la fuerza para tensar el arco de bronce. O sea, para tensar el arco de bronce era algo muy fuerte. Para poder hacerlo tenían que utilizar una pierna para poder a tensarlo bien. Y por eso acá dice, me prepara para la batalla y me da la fuerza para tensar un arco de bronce. Él da fuerza a tu vida. Él te da la energía. Él da esfuerzo al cansado y fuerzas al que no tiene ningunas fuerzas. Así que Dios quiere afirmarte a ti. Y aquí tenemos una foto, pues chévere que pudimos ver el video, pero mire estas cabras donde ya llegaron. Y mira estas donde están paradas, en una pared prácticamente. ¿Sí? Dios te afirma donde quiera que tú estés. Así que concluyo diciendo que Dios promete darte fortaleza para los retos que surjan. Sí, o sea, según lo que nosotros leímos en estos versículos. Y acuérdate que el reto cuando tú lo vences te da sentido de victoria, ¿sí? Entonces, Dios te da fortaleza para los retos que surjan. Pero Dios no promete eliminar nuestros problemas. O sea, Dios, por ejemplo, las cabras tienen que subir, ¿cierto? Ellas tienen que sostenerse. O sea, Dios no las sube y las lleva de una. No, no. Nosotras tenemos que subir y crecer en nivel como mujeres, ¿sí? Valorándonos y mostrando valor a las personas que están con nosotros, los que viven con nosotros, los primeros esposo, hijos y la familia, sin dejar que nuestros valores que Dios nos ha enseñado sean oscurecidos por el pecado de las demás personas, ni tampoco por nuestros deseos carnales que corrompen nuestra vida, ¿cierto? Entonces, Dios nos prometiera que no habría caminos difíciles, ni montañas que escalar, ni batallas, nosotros no creceríamos. El propósito de este año es que escalemos y que finalizando año podamos decir, yo he crecido en esto. No nos deja solos con esos problemas que nos amenazan. Al contrario, se para de nuestro lado y nos enseña y nos fortalece para enfrentarnos en la vida. Un comentario bíblico, un pensamiento que saqué del comentario bíblico de Diario de Vivir. Así que, bueno, gracias por estar acá. Gracias por escuchar esta enseñanza y